Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase de métodos de exploración. A continuación vamos a revisar lo que a radiología pediátrica se refiere. Vamos a ver las principales patologías y las principales imágenes diagnósticas que podemos obtener, cuáles son las diferencias un poco con la radiología de adulto en cuanto a posicionamiento, algunos criterios de evaluación, y también vamos a ver radiografías nuevas que ustedes aún a lo mejor no han revisado, que son específicamente pediátricas. En cuanto a la radiografía de pelvis es súper importante debido a que una de las malformaciones más frecuentes en ortopedia infantil es la displasia de cadera. Esta va a afectar a las mujeres con una frecuencia 5 veces mayor que a los varones. Es crucial diagnosticar la displasia o también la van a encontrar como luxación congénita de caderas lo antes posible, ¿ya? Hacer un diagnóstico lo más precoz posible, debido a que cuando antes se realice este hay mejores posibilidades de curación. El diagnóstico va a constar de exploraciones que van en general de la mano. Ligado el examen físico, que es mediante el signo de Ortolani-Barlow, junto con la exploración radiográfica y la ecografía de cadera. Es súper importante decir que esta radiografía se realiza como método de screening, cuando el menor ha cumplido los 3 meses de edad. Entonces, como ya les había adelantado, el diagnóstico de la displasia congénita de caderas es un mix de 3 procedimientos. La exploración física, que va a estar dada por el signo de Ortolani-Barlow, la exploración radiográfica de la pelvis pediátrica a los 3 meses y la ecografía de partes blandas de cadera. La exploración física habitual se realiza en todos los recién nacidos. Los hallazgos de esta exploración física son poco claros o incluso un poco confusos y se realiza a través de dos maniobras, que son la de Ortolani y la de Barlow, que vamos a ver a continuación. La maniobra de Ortolani es cuando se realiza una abducción de la cadera. Lo que se hace, como pueden ver en la imagen A, es que tenemos un paciente con una luxación congénita de caderas en su cadera izquierda. Lo que hace el médico es realizar una abducción de la cadera, consiguiendo que esta cadera que estaba previamente luxada se reduzca y quede en el acetábulo, como lo vamos a ver en la imagen B. Esta cadera, al estar luxada y entrar en el acetábulo, hace un chasquido que lo podemos imitar como con un clic de los dedos, así. Y entonces quiere decir que este signo está presente cuando hay una reducción de esta cadera. Por contraparte, la maniobra de Barlow se realiza una aducción de la cadera, o sea, presionando hacia afuera. Y lo que se hace es que va a haber una cadera previamente sana que va a estar dentro del acetábulo y que con esta maniobra se luxa. ¿Ya? Esta maniobra está diseñada para inducir una luxación de la cadera y ver si están inestables o no los tejidos que van, por así decirlo, a afirmar o contener la cabeza del fémur en el acetábulo. La técnica radiográfica de la radiografía de pelvis pediátrica va a ser el tamaño de la placa 18 por 24 transversal, una distancia foco-película de 115 centímetros, se va a ocupar foco fino, los factores de exposición van a ser 70 kV con 2 MAS, sin parrilla Buki y obviamente vamos a colimar estrictamente a la zona que vamos a radiografiar. En cuanto al posicionamiento, previamente a este vamos a tener que limpiar la placa con una solución desinfectante que puede ser de alcohol, ¿ya? Porque es fácilmente evaporable y una vez que se seca no causa ninguna irritación en la piel del paciente que va a estar directamente en contacto con la placa. El paciente se va a encontrar de cúbito supino, el rayo central puede ser en 0 grados o 5 grados hacia craneal y la madre obviamente o el acompañante va a ayudarnos en el posicionamiento y va a tomar al bebé por la zona del abdomen, procurando obviamente que no se mueva ni se rote.
Como pueden ver ahí, el paciente se va a encontrar de cúbito supino. Vamos a tener que el padre se va a encontrar por la zona superior cefálica del bebé y va a ayudarnos tomando a este desde la zona del abdomen, procurando que no se rote, mientras nuestra ayudante técnico se va a ubicar en la zona inferior del bebé o hacia caudal y va a tomar ambas piernas manteniendo los fémur rectos. El tecnólogo médico que frecuentemente se encarga del disparo va a verificar que el paciente se encuentre alineado con la placa y con el rayo central y que la colimación sea estricta a la zona en estudio y no estemos irradiando tejidos que no van a aparecer en la imagen. Existen variados criterios de evaluación, los cuales vamos a revisar y que están normados según también el Ministerio de Salud, y los vamos a detallar uno por uno, pero después yo les voy a dejar unas diapositivas donde van a ser graficados en una radiografía para que ustedes puedan visualizar cada uno de ellos. Tiene que visualizarse la pelvis completa sin rotación, y esto lo comprobamos mediante la simetría de las alas ilíacas. Las cejas cotiloideas tienen que verse en una sola línea. Las pinzas formadas por la rama isquio e iliopubiana o los agujeros obturadores deben verse del mismo tamaño. Ambas escotaduras ciáticas deben verse del mismo tamaño. Debe haber una leve superposición de la parte superior de la rama ilio e isquiopubiana y ambos fémures deben encontrarse rectos y alineados. El ancho de los agujeros obturadores debe ser simétrico y con una relación cercana a 1, luego también lo vamos a ver en las imágenes, y la altura entre la línea de Hilgen-Reiner y el pubis debe ser igual a la altura del agujero obturador. Existen ciertos errores comunes de posicionamiento en la pelvis pediátrica y obviamente nosotros tenemos que ser capaces de poder solucionarlos para así evitar dar mayores dosis y aumentar la tasa de repetición. Vamos a ver a continuación cuáles son los dos errores más frecuentes. Se encuentra una pelvis antevertida cuando el borde superior del isquion aparece por sobre el borde superior del pubis. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay una falta de ángulo hacia craneal, debido a que las pinzas se encuentran cerradas. Por lo tanto, la forma de corregirlo, como ya les dije, es aumentar el ángulo hacia craneal. Por su contraparte, vamos a tener que se denomina una pelvis enderezada o retrovertida cuando el borde superior del pubis aparece por sobre el borde del isquion. Entonces vamos a tener que aquí las pinzas se encuentran muy abiertas, muy separadas, y esto es por un exceso de ángulo acecraneal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dar ángulo más acecraneal o definitivamente tomar la radiografía de pelvis en cero. Existen ciertas líneas que se van a trazar en una radiografía de pelvis pediátrica. Vamos a tener la línea de Hilgen-Reiner, la de Perkins, la línea o arco de Shenton y el ángulo acetabular. En las diapositivas que vienen a continuación van a estar definidos cada uno. La línea de Hilgen-Reiner es una línea horizontal que va a unir la parte superior de los cartílagos trirradiados de ambas caderas. ¿Por qué se denominan cartílagos trirradiados? Porque es la zona que va a formar el acetábulo, donde van a confluir los tres huesos que van a formar la coxa, que es el isquion, el ilion y el pubis.
La línea de Perkins es una línea perpendicular a la línea que vimos anteriormente, que es la de Hilgenreiner, y está situada en el borde lateral del acetábulo. Tanto la línea de Hilgenreiner como la de Perkins dividen el área o zona de la cadera en cuatro cuadrantes. El cuadrante súpero-externo, súpero-interno, ínfero-interno y el ínfero-externo. La cabeza femoral debe estar en el cuadrante inferior interno y en caso de que la cadera se encuentre luxada, generalmente se va a encontrar en el cuadrante superior externo. El núcleo de osificación de la cabeza femoral aparece habitualmente entre los 4 a 6 meses de vida y se habla de retraso en la aparición de este núcleo cuando ya no es visible a los 10 meses de edad. Ahora vamos a ver una nueva línea o un nuevo arco, que es la línea o arco de Shenton, que está dibujado por el borde medial del cuello femoral y hacia el borde superior del agujero obturador. Cuando hay una discontinuidad de esta línea en una radiografía bien tomada, quiere decir que hay alguna anomalía. Pero en una radiografía que está mal tomada o rotada, esta discontinuidad puede interpretarse de diferentes formas, como si fuera correcta o incorrecta. Por lo tanto, es súper importante que la pelvis quede simétrica, debido a que si no queda simétrica, estas líneas tienden a distorsionarse, por lo tanto no se puede hacer un correcto diagnóstico. El ángulo acetabular se va a formar por la unión de dos líneas, por la línea de Hilgen-Reiner y por otra línea oblicua que se dibuja desde el borde superolateral del techo acetabular hasta el borde superolateral del cartílago trirradiado. En general se va a considerar patológico o displásico un ángulo mayor de 36 grados al nacer y mayor de 30 grados a los 3 meses de edad. Este ángulo va a ir disminuyendo a medida que se van cumpliendo más meses de vida, disminuyendo más o menos 0,5 a 1 grado por mes, lo que indica que el acetábulo se va a seguir desarrollando y a los 2 años debe estar por lo menos en 20 grados. Hay ciertos hallazgos radiológicos que nos pueden indicar alguna luxación de cadera. Estos pueden ser el retraso en la osificación de la cabeza femoral, un desplazamiento del fémur hacia lateral y hacia arriba, pero tenemos que ver que solo un techo acetabular inclinado, más de lo normal, con un acetábulo menos curvado, no necesariamente predice una displasia por sí solo, pero si está combinado con los dos factores anteriores, constituye lo que se llama triada de Putty, que es un indicador bien certero de que existe una luxación congénita de caderas. En los casos más avanzados hay desarrollo incluso de neocotilo o de un cotilo nuevo. Esto va a ser la formación de, como lo dice su nombre, de un nuevo cotilo, pero en una zona diferente a la normal, que puede ser, por ejemplo, en el ala ilíaca. Existe una radiografía que es la pelvis Lowenstein, también en pacientes pediátricos, donde el posicionamiento es más o menos similar al que ya habíamos visto, como lo pueden ustedes ver en la diapositiva que se presenta. En la diapositiva que viene a continuación vamos a ver la diferencia. Entonces la madre afirma al bebé por la zona del abdomen, pero aquí la diferencia es que el ayudante técnico va a sostener ambas extremidades con las manos y luego las va a abrir formando un ángulo de 45 grados, procurando obviamente que la pelvis no se vaya a encontrar rotada. Es importante que el ángulo no sea mayor a 45 grados, debido a que si es mayor se va a reducir la cadera que está luxada.
Los criterios de evaluación básicamente es visualizar la pelvis completa sin rotación, alas ilíacas simétricas, cejas cotiloideas visualizarse en una sola línea, pinzas formadas por la rama ilioisquiopubiana deben visualizarse del mismo tamaño, escutadoras ciáticas simétricas, leve superposición de la parte superior de la rama ilioisquiopubiana y ambos fémur deben encontrarse en un ángulo de 45 grados. ¿Para qué se realiza esta radiografía de pelvis Lowenstein? Para realizar la técnica de von Rosen. Se va a trazar una línea que va a lo largo de la línea media de la diáfisis femoral y esta línea se va a prolongar hacia el acetábulo. En una cadera normal debería tocar el borde externo del techo acetabular, pero si está luxada o displásica va a pasar por fuera de este techo acetabular. Esta radiografía se va a solicitar para visualizar la posición de ambas caderas en el cotilo con una abducción de 45 grados. Muchas veces se van a encontrar ustedes que en los controles de displasia de cadera van a llegar órdenes que dice radiografía de pelvis con correa. Esto es un aditamento que se utiliza para mantener ambos fémur en 45 grados y así las caderas se encuentren sin luxar, o sea, dentro del cotilo. Y lo que se hace es tomar una radiografía realmente con las correas puestas para visualizar si el ajuste de las correas está adecuado y si las cabezas femorales se encuentran encajadas en la coxa. En la diapositiva que viene a continuación van a poder visualizar cuáles son estas correas y cómo se visualiza la imagen. Existen ciertos criterios de protección radiológica en las pelvis pediátricas. Por ejemplo, utilizar correctos métodos de inmovilización para evitar que se mueva el bebé y tener que repetir por movimiento este. No utilizar parrilla Buki, con lo cual vamos a poder utilizar factores de exposición más bajos. Colimación estricta al área de estudio. Utilizar bajos MAS para poder disminuir la borrosidad cinética. Y obviamente todo esto va a llevar a disminuir el número de repeticiones, sobre todo por posicionamiento y por borrosidad cinética. Como ya les había dicho, el protector gonadal es algo controversial. Si bien uno lo puede ver a simple vista y puede disminuir las dosis, si es que es adecuadamente posicionado, vamos a ver que en los pacientes varones nosotros vamos a tener las gónadas a la vista, por lo tanto, difícilmente nos vamos a equivocar en colocar el protector gonadal. Pero ¿qué pasa? Los bebés tienen las gónadas móviles, por lo tanto, estas pueden ascender al abdomen y bajar libremente. Por lo tanto, colocar este protector gonadal en la zona de los testículos no necesariamente nos va a garantizar que los testículos van a estar protegidos. Esto en el caso de los pacientes varones. Vamos a ver a continuación qué va a pasar en el caso de las pacientes de sexo femenino. En las pacientes de sexo femenino no vamos a poder tener ninguna referencia acerca de dónde se van a encontrar los ovarios y cómo los vamos a poder proteger. Entonces vamos a colocar el protector gonadal en una zona que es más bien referencial, pero en verdad no tenemos certeza de que estamos impidiendo que la radiación llegue en una menor cantidad a las gónadas. Además, colocar este protector gonadal en zonas al azar, por así decirlo, o guiados básicamente por algunas estructuras anatómicas, puede incluso causar dificultad para visualizar estructuras que son importantes para realizar un correcto diagnóstico de la displasia congénita de caderas. Por lo tanto, nos puede llevar a repeticiones que realmente son innecesarias. Como ya les había dicho, ¿qué pasa si yo, por asegurarme de tratar de proteger las gónadas, coloco un protector gonadal que es muy grande como en el caso de la imagen? Voy a cubrir y voy a dejar sin visualizar estructuras que son realmente importantes para un diagnóstico. Por lo tanto, esto me va a llevar a repetir la imagen, por lo tanto el paciente va a recibir el doble de dosis. Entonces, muchas veces el protector gonadal, si bien puede ser un aliado, en la mayoría de las veces no lo es, porque nos va a cubrir estructuras importantes y además no tenemos la certeza de que vayamos a
estar protegiendo las gónadas. También hay radiografía donde nosotros podemos ver que realmente el protector se pone básicamente como de adorno. Por ejemplo, pueden ver un protector redondo que en realidad está puesto en la imagen solo como para psicológicamente pensar que estamos cubriendo una gónada, pero en verdad ese protector no cumple su función. Entonces, ¿este protector es realmente protector o es algo realmente psicológico? Entonces tenemos que evaluar, dependiendo del centro en el que nos vayamos a desempeñar, hay protocolos que dicen que sí hay que usar protector gonadal, bueno, y ahí el protocolo del servicio en verdad lo justifica. Y en ese caso, si es que se exige el protector gonadal para realizar una radiografía de pelvis, tenemos que ser cuidadosos dónde lo vamos a, a colocar, que no vaya a tapar alguna estructura, ¿ya? Pero en el caso de que no esté protocolizado, básicamente sería mejor no ponerlo. En cuanto a la radiografía de tórax, no vamos a ahondar mucho en cuanto a criterios de evaluación, sino que vamos a ver la diferencia que existe entre el posicionamiento de un paciente adulto versus un paciente pediátrico. En general, la radiografía de tórax va a ser uno de los procedimientos radiológicos más comunes que van a poder visualizar ustedes en pediatría, y esta puede ser solicitada por diversas patologías, ya sea síndrome febril, sospecha de una enfermedad respiratoria, ingesta de cuerpo extraño, anomalías mediastínicas, entre otras patologías. El estudio estándar de tórax en caso de pacientes pediátricos y también de pacientes adultos consiste en la radiografía de tórax AP y la radiografía de tórax lateral. ¿Ya? Ustedes, bueno, ya saben la importancia que tiene tomar imágenes radiológicas en dos planos, ¿ya? Para poder identificar bien la ubicación de alguna lesión, de alguna patología que se esté estudiando. Ya siempre es importante tener la imagen en dos planos para poder referenciarla en el paciente y ver bien en qué segmento específico de la anatomía que estamos radiografiando se va a encontrar este hallazgo. Como ustedes pueden ver en la diapositiva que se presenta a continuación, la distancia foco-película a la cual se va a tomar una radiografía de tórax pediátrico es a 1,80 m lo ideal. Los factores de exposición van a ser variables, pero con un promedio de 150 kV y 1,6 ms, igual pueden ir bajando dependiendo si utilizamos o no cámaras de ionización. Foco grueso, con parrilla Buki, colimación estricta al área en estudio, y si se fijan en los tamaños de la placa va a ir dependiendo de la edad. Por ejemplo, menores de un año podemos ocupar 18 por 24 transversal, entre 1 a 5 años 24 por 30, entre 5 a 14 años 35 por 35. Todo esto va a variar obviamente dependiendo del tamaño del paciente. Entonces vamos a tener que para una radiografía de tórax AP de un paciente pediátrico de más o menos unos 8 meses, un año, se va a encontrar de cúbito supino, como lo pueden ver en la imagen. Vamos a tener que el papá se va a colocar por el sector de las extremidades inferiores y con ambas manos va a tomar el abdomen del bebé para evitar que haga algún tipo de rotación. Luego nuestro ayudante técnico se va a posicionar en la zona craneal del bebé y si se fijan vamos a estirar ambas extremidades superiores hacia arriba. ¿Y esto por qué? Para poder desproyectar las escápulas y que los campos pulmonares se vean libres de esta superposición. El rayo central va a incidir en la línea medio sagital y a nivel de la línea intermamilar. Y obviamente de ahí va a ir al centro de la placa. Si pudiéramos comparar esta imagen con la imagen anterior, vamos a tener que en la imagen anterior teníamos un paciente que no cooperador, aproximadamente menor a 5 años, que se mueve, no sigue instrucciones, por lo tanto la única opción es tomarlo de cúbito supino, realizar el examen de cúbito supino, pero cuando los pacientes pediátricos ya son capaces de seguir instrucciones, entienden
lo que vamos a realizar, el procedimiento. Se prefiere tomar la radiografía de pie porque tiene un mayor valor diagnóstico. Ya, como lo pueden ver en esta imagen, vamos a tener un paciente pediátrico pero que coopera, en el cual nosotros vamos a poder realizar un posicionamiento AP o PA, ya dependiendo de las condiciones del paciente, y también vamos a poder elevar los brazos para despedictar la escápula o colocarlos acá al lado del cuerpo, siguiendo más o menos los criterios ya de un paciente adulto. En cuanto a la radiografía lateral de tórax, también va a depender del tamaño de la placa de acuerdo a la edad del paciente. Ahora va a ir en sentido longitudinal, excepto obviamente cuando se utiliza un chasis 35 por 35. En el caso de un paciente pediátrico no cooperador de baja edad, lo que se va a hacer es posicionar al paciente como si fuese a realizar una radiografía de tórax AP y luego rápidamente se gira para que quede de lado de cúbito lateral, apoyando el lado izquierdo, como lo pueden ver en la imagen, que pasamos de una imagen AP a una imagen lateral. El centraje va a ser en la línea medio axilar y a nivel de la línea intermamilar. Ese va a ser el centraje. Y obviamente también, como ya les había dicho en diapositivas anteriores, colimando al área en estudio de forma estricta. En cuanto a la radiografía de cráneo, no vamos a ver criterios de evaluación porque estos criterios de evaluación van a ser igual que en el paciente adulto, por lo tanto no vamos a ahondar en eso, pero sí vamos a ver las principales patologías por las cuales se puede pedir radiografía de cráneo en el caso de un paciente pediátrico. El cráneo en los pacientes pediátricos es variable de forma y tamaño. Si pudiésemos establecer una relación con respecto a la cara, vamos a tener que la relación va a ir 3:1. El grado de osificación y el grosor del diplo y de la tabla interna y externa van a ser variables igual. En general podríamos decir que tanto el hueso frontal como el occipital tienen un grado de osificación mayor que los huesos parietales. Y también tenemos que familiarizarnos con las numerosas suturas que hay, la sincondrosis y las fontanelas que son normales. En la diapositiva que viene a continuación vamos a dejar un esquema donde ustedes pueden visualizar cada una de estas estructuras anatómicas. La radiografía de cráneo en pediatría en general puede ser solicitada por diversas patologías, pero las más comunes son dos, que es el antecedente de trauma craneano y también la observación de craneosinostosis. La craneosinostosis es el cierre temprano de las suturas por diversas causas. Hay alteraciones que son metabólicas, disminución o aumento de la presión intracraneana, entre otras. Esto va a llevar a deformaciones de la bóveda craneal y puede afectar a todas las suturas, siendo universal, o también puede afectar a una sutura, siendo unilateral, o a la misma sutura, pero de ambos lados, siendo bilateral. Las suturas más frecuentemente afectadas van a ser la coronal y la sagital. Dependiendo de las suturas las cuales se vean afectadas, vamos a tener que esta craneosinostosis va a tener diferentes nombres. Entonces vamos a tener que la braquicefalia es la afectación de ambas suturas coronales, la escafocefalia es la afectación de la sutura sagital, la plagiocefalia es una oblicuidad en el cráneo por un aplanamiento asimétrico cuando se afecta solamente una de las suturas, ejemplo, una sutura coronal. La trigonocefalia es una prominencia en la línea media de la frente cuando se ve afectada la sutura metópica. Y la microcefalia es una afectación global de todas las suturas. La craneosinostosis sagital es la más frecuente de la craneosinostosis. Se genera en el paciente una cabeza alargada de adelante hacia atrás, pero va a ser delgada de lado a lado.
Esta deformidad se denomina, como ya habíamos visto, escafocefalia o dolicocefalia. La craniosynostosis coronal se conoce también como braquicefalia, es la segunda más frecuente. La cabeza se acorta, como pueden ver en la imagen, de adelante hacia atrás y se ve ancha de lado a lado. Tenemos también la craniosynostosis universal, donde se ven afectadas todas las suturas. En el paciente lo que se va a observar, como pueden ver en la imagen, es una microcefalia, o sea, un bajo desarrollo de la cabeza, y vamos a tener también un marcado aumento de las circunvoluciones en la tabla interna. ¿Esto por qué? Por la presión, perdón, que va a ejercer el parénquima cerebral sobre este cráneo que no va a crecer. Entonces aumenta la presión, por lo tanto se comienzan a marcar estas circunvoluciones en la tabla interna del díploe. Finalmente vamos a ver los dos tipos que quedaban pendientes. A la izquierda ven la trigonocefalia, donde hay una prominencia ósea a nivel de la frente por afectación de la sutura metópica. Y la imagen de la derecha pueden ver la plagiocefalia, en la cual hay afectación de una de las suturas coronales, por ejemplo, que son las más comunes. Por lo tanto, vamos a tener un cráneo de forma oblicua. Para finalizar vamos a ver una radiografía que también es bastante común, que es la radiografía de edad ósea, la cual nos va a entregar información acerca de la madurez esquelética del paciente. Como ya habíamos dicho, este es un examen que va a evaluar el desarrollo o la maduración del esqueleto. Se va a analizar la forma y el tamaño de los huesos de la mano y de la muñeca, del carpo. Estos se van a comparar con un patrón que va a definir una determinada edad radiológica. La relación entre esta edad radiológica y la edad real nos va a permitir definir si el niño presenta un desarrollo o maduración esquelética normal, retardada o acelerada. Existen múltiples diagnósticos por los cuales se van a encontrar ustedes que solicitan este tipo de radiografía, y entre los más comunes van a encontrar alteraciones en la talla, tanto talla alta como talla baja, alteraciones de la pubertad, pubertad precoz y pubertad retrasada. Bueno, la técnica radiológica es un tamaño de placa de 18 por 24 centímetros, una distancia focopelícula de 115 centímetros. Los factores de exposición van a ser de 48 kV con 4 a 5 ms, foco fino, sin parrilla Buchi y colimación estricta al área en estudio. En cuanto al posicionamiento, en general lo que va a mandar es el atlas que posea el servicio para la radiografía de edad ósea. Entonces de repente van a encontrarse que hay servicios con que tienen solo el atlas de la mano derecha, por lo tanto hay que tomar solo la mano derecha. Hay otros que tienen el atlas de la mano izquierda, entonces hay que tomar solo la mano izquierda. O hay uno que tiene de ambas manos. En ese caso se va a preguntar al paciente con cuál mano escribe y se va a tomar la radiografía con la contraria. ¿Por qué? Porque la mano que es más diestra, ¿ya? O que es más hábil, muchas veces presenta un desarrollo óseo aumentado, ¿ya? Por lo tanto es más fidedigno tomar la radiografía con la mano que menos se utiliza. Entonces el paciente va a apoyar la mano sobre la placa, el rayo central va a incidir en 0 grados a nivel de la tercera articulación metacarpofalángica. Es muy importante, como ya les había dicho, colimar la zona en estudio, y se va a realizar el disparo cuando no exista ningún tipo de movimiento de la extremidad, ya sea de la muñeca o de los dedos. En general, los criterios de evaluación van a ser los mismos que aplican para una radiografía de mano estándar. Se tienen que visualizar las estructuras sin rotación, se tiene que visualizar la totalidad de la estructura de la mano, y en este caso, como protocolo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, se va a anotar la fecha de nacimiento del paciente en la misma placa.
Entonces, ¿cómo se va a realizar la estimación de la edad ósea? Básicamente lo que se hace es tomar la radiografía y compararla con las imágenes que están en el atlas de Greulich y Pyle. Estas son radiografías que van a representar diferentes estadios en la maduración ósea, ¿ya? Del carpo y de la mano, pero tienen un sesgo que fue elaborado solamente en niños blancos, ¿ya? No se incluyeron ni raza asiática ni razas negras. Entonces, lo que se va a hacer es tomar la radiografía que nosotros realizamos y se va a comparar con la del atlas. Lo vamos a ver en la imagen que viene a continuación. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la imagen de la izquierda va a representar una radiografía de edad ósea que tomamos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile con la fecha de nacimiento del paciente, y lo que se va a hacer es buscar en el atlas una radiografía similar, lo cual nos va a indicar un promedio de edad ósea, y tenemos que ver si esa edad ósea es correspondiente o no con la edad cronológica del paciente. Un informe tipo de una radiografía de edad ósea nos va a indicar como hallazgos que la edad ósea corresponde a 14 años según el atlas de Greulich y Pyle, con una desviación estándar correspondiente a 9.23 meses. Y la edad del paciente, como vemos ahí, es de 15 años, ¿ya? Por lo tanto, tiene una correspondencia entre la edad cronológica y la edad ósea, debido a que, si se fijan, la edad ósea corresponde a 14 años, pero con una desviación estándar de 9 meses, o sea, casi 15 años, ¿ya? Por lo tanto, es concordante. ¿Qué va a pasar? Muchas veces los pacientes que vienen por pubertad precoz o talla baja, vamos a tener que son pacientes que tienen 15 años, pero la edad ósea corresponde a 17 o 18 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este niño de 15 años ya alcanzó la madurez ósea casi de un adulto, por lo tanto ya no va a crecer más. Entonces sí podemos establecer si hay concordancia o no entre la edad cronológica y la edad ósea o radiológica del paciente. Espero que les haya gustado esta clase. Ustedes pueden ver que hay gran variedad de radiografías que se hacen en radiología pediátrica que son un poco diferentes a cómo podemos abordar un paciente adulto. Ya en pediatría recuerden que hay que usar mucho la psicología, muchas veces no con el paciente pediátrico porque obviamente no va a seguir instrucciones, pero sí con los padres para que ellos puedan contener al menor y nos facilite las cosas a nosotros como tecnólogos médicos, y obviamente al facilitarnos las cosas a nosotros vamos a ver beneficiado al paciente en que va a ser un procedimiento poco traumático, vamos a repetir menos, por lo tanto van a haber menor dosis de radiación y obviamente vamos a entregar una imagen de una alta calidad diagnóstica. Espero que nos encontremos en una próxima oportunidad.